Hola, hola, bienvenidos a este segundo capítulo de esta serie ancestral chamánica, en donde les voy a compartir un poquito de toda esta información y esta sabiduría que me ha llegado de las plantas, de la medicina de las plantas. Y hoy quiero hablar justamente de esta filosofía de las plantas, de los yerbateros, de qué significa la conexión con las plantas, de qué ha significado para mí, de cómo conectar con ellas. Y creo que como lo primero que quiero contarles es justamente que tenemos una desconexión gigante con la naturaleza. Y a pesar de que sentimos que en la naturaleza hay un poder grandísimo, yo me acuerdo de que cuando yo me sentía muy frustrada en la ciudad, me iba a una caminata, ¿no? Y ahorita está como muy de moda los trekking, salir y en ese momento de paz en que tú ves un atardecer, en el que estás conectado en un río, donde te vas de charcos, en donde estás en el mar, tú sientes que hay un poder grandísimo. Pero como todo, en algún momento hemos perdido la conexión con la naturaleza y la hemos perdido por diferentes procesos, ni bueno ni malo, simplemente ocurrió también para regresar a ella, para regresar de nuevo como a nosotros mismos, por los sistemas, por la misma forma en que queríamos experimentarnos, nos alejamos para crear un sistema productivo en donde, bueno, vienen muchas cosas aquí, ¿no? De que el éxito, el trabajo, el obtener cosas y nos hemos perdido de nuestra esencia, de nuestro ser. Creo que estamos en una era en donde estamos llamados a otra cosa, en donde nos estamos haciendo otras preguntas, en donde llegan niños y niñas con otra mentalidad y en donde estamos volviendo a conectar con nosotros mismos y con la naturaleza, con las plantas. Entonces, lo primero que quiero contarte es que en mi experiencia, pues vengo de la ciudad, es decir, también como tú, súper alejado de la naturaleza, lo único que medio me conectaba eran esas saliditas, salidas al mar, era un ratico y ya está. No me gustaban las plantas, tenerlas, echarles agua, nada de eso, cero conectada con estos procesos, pero sí que veía mucha curiosidad en la filosofía indígena porque dentro del camino cristiano no encontraba respuestas, sentía que había incoherencias, sentía que no era ese el Dios que yo quería en mi vida. De hecho, por eso mucho tiempo duré muy alejada de Dios y de estos procesos espirituales porque sentía que no estaba conectando. En ese momento empiezan a pasar cosas muy interesantes y es que empiezo a viajar y empiezo a conectarme y empiezo a salir, a hacer caminatas, a hacer montañas, en donde me empiezo a conectar un montón en una de mis crisis más grandes de vida y ahí empiezo a tener paz, empiezo a tener algo que es una energía que no sé cómo explicar, que seguramente tú la has vivido, que es esa energía en donde ya no importa nada, en donde estás en paz, en donde estás tranquilo. Esa fue como mi primera experiencia o mis primeras experiencias como en la naturaleza. Después de ese proceso, desde que me empiezo a sentir más y más conectada con la naturaleza, sigo viajando y empiezo el camino con las plantas. Empiezo por primera vez a tomar ayahuasca, el mambe y el ambil también lo conocí, el rapé. O sea, la primera vez yo probé como 4 medicinas diferentes sin saber qué eran. Y es cuando te digo que este camino a ti te elige, tú no lo eliges a él. Simplemente llega para ti. Y si llega para ti es porque seguramente ya en tus otras vidas has caminado por acá o simplemente el plan divino está y ya no hay más explicación. En ese proceso y en esa conexión con las plantas, pues empiezo a conectarme mucho con la música, empiezo a conectarme mucho con este mundo que antes veía como un mundo hippie, ¿no? Los pachamamertos, decía yo, ¿no? La Pachamama y descalzos bailando, yo veía eso como algo medio hippie que no entendía. A pesar de todo, a pesar de todo, había algo ahí que de pronto sí me llamaba la atención y era justamente esa conexión que había. Después empiezo a darme cuenta que mi familia, a pesar de que hay una corriente cristiana, católica fuerte, también hay una corriente muy de las plantas, es decir, baños de plantas que de pronto tenemos en nuestra casa, sobre todo, como vuelvo a decir, si estás en Latinoamérica, por ejemplo, aquí en Colombia ocurrió un montón que plantas, bañar con plantas la casa para quitar las malas energías. De hecho, nomás el hecho de que nosotros vayamos a un café y nos sirvan algo que llamamos aromáticas, que es una infusión con plantas dentro, que normalmente son plantas dulces, ¿no? A veces limoncillo, hierbabuena, albahaca, y nos dan eso con fruticas y nos la tomamos. Entonces, hasta eso habla de las plantas y de esas bebidas que antes nuestros abuelos hacían y que era parte natural y que aún quedaron en nuestra cultura. Entonces, realmente siempre hemos estado conectados con las plantas. Lo que pasa es que quizás no hemos sido conscientes de ese legado, sí, sí, y para nosotros como que lo hemos normalizado. Después de mucho tiempo en este explorar espiritual, siempre quise conectar con un taita, un abuelo, alguien que me explicara un montón de cosas que yo no comprendía. Y en ese proceso, pues tú pides y Dios te da. Entonces, en este proceso seguí
tomando algunas otras veces, más o menos una vez cada año, cada 2 años me llamaban las medicinas y me mostraban un montón de cosas supremamente lindas, procesos de sanación muy profundas y ahí yo sentía que había mucha, no sé, que estaba como que era ahí, como que tú sientes que ese es tu llamado. En ese momento empezó también a aparecer las medicinas del tabaco, que también fue algo muy fuerte para mí porque yo el tabaco siempre lo veía muy relacionado como con la brujería, ¿no? La típica bruja que te lee el tabaco o el tabaco que te rezan para hacerte daño. Entonces, claro, dentro de mi cultura también estaba todo el tema de esa brujería desde un lugar feo que me asustaba y que no sentía que tenía como muchos estigmas al respecto. En ese proceso, el tabaco también es una planta muy hermosa que también tiene un poder súper bonito y súper profundo. De hecho, aquí en este territorio lo estamos sembrando para empezar a aprender de esa planta. Y es que es supremamente lindo e interesante cómo nuestros ancestros de una plantica descubrieron todo el poder, todo el amor, cómo conectaron tanto con las plantas que saben que para el dolor de cabeza te tomas una plantica de albahaca con toronjil. O sea, es una cosa muy linda que yo decía, bueno, ¿cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo nos conectamos o cómo nuestros ancestros se conectaban tanto con las plantas para saber cómo nos podían ayudar? Entonces, algo que te quiero decir es que las plantas son armonizadoras. ¿Qué quiere decir? Que las plantas tienen energía, como todo en este mundo, en este universo, cada cosa tiene energía. Y todas las plantas tienen una energía propia, tienen un espíritu, lo llaman los abuelos, ¿no? Las plantas tienen espíritus o espirituales. Y estos espirituales también vinieron acá como hermanos de nosotros a aportar a este mundo, a aportar a nuestro proceso. Entonces hay planticas que tú vas a encontrar que ayudan a procesos tanto mentales como espirituales, como de limpieza, como de purificación, como de purga. Y esta sabiduría viene pasándose de generación en generación. Ahí es cuando vemos las llamadas yerbateros, que tomes esta agüita con esta agüita y esta otra y se quita el dolor de cabeza y esto es para los cólicos y esto es para el dolor. Entonces, miren que desde hace muchos años esto ya estaba en nuestra vida. Los abuelos, yo recuerdo mucho que les preguntaba cómo sabían o cómo se daban cuenta de que las plantas servían para eso. Y es que requiere mucha conexión con la naturaleza, mucha presencia para observar que la naturaleza habla. O sea, eso es increíble porque para nosotros del mundo citadino es muy difícil comprender esto, es muy difícil comprender que las plantas tengan energía, es muy difícil comprender que las plantas podamos comunicarnos con las plantas y no es una comunicación directa, no es como hola, ¿qué más? Sino es una comunicación del espíritu, así como con los árboles, con el río. Por eso nuestros abuelos se comunicaban con el sol, por eso ellos hacían pagamentos, ellos entendían un montón de cosas que nosotros quizás no entendemos ahora y tenían ese equilibrio de dar y el recibir constantemente con las plantas. Era una hermandad que les permitía precisamente vivir más bonitos, más armonizados. Y dentro de estos procesos, pues también fueron extendiendo estas medicinas de generación en generación. Por eso nuestras abuelas por allá hablaban de la plantica para una cosa, para la otra. Si tú hablas seguramente con tu abuela, si tienes la posibilidad, te vas a dar cuenta que haya algo de esa sabiduría ancestral en su corazón o en sus prácticas. Entonces, primero, aquí reconociendo que las medicinas de las plantas y la sabiduría de las plantas siempre ha estado en nuestra vida. La segunda cosa importante que quiero que sepas es que esa conexión y la comunicación con la naturaleza no es una comunicación que necesites meterte no sé qué, no sé cuánta cantidad de hongos para poder hablar con un árbol o hablar así directo como si estuvieras, no sé, como las películas donde la gente habla con los animales, así, no. Es una comunicación desde la intuición, desde algo más allá de la comunicación verbal. Es como si estuviéramos hablando otro idioma. Y ese proceso empieza teniendo plantas, empieza estando en contacto con ellas, empieza cuando tú te acercas a una planta, cuando empiezas teniendo en tu jardincito, en tu casa, tu primer jardín, tu primera planta albahaca, tu primera hierbabuena, nomás el hecho de cultivarlas, empiezas a crear una relación con la planta. Inclusive empiezas a hablarle, empiezas a sentirla, empiezas a olerla, empiezas a disfrutar de lo que es esa planta. Entonces, hoy quiero traerte esto porque la medicina ancestral y de plantas no requiere que te vayas hasta el Amazonas para poder conectar con las plantas.
requiere presencia, requiere que tú te acerques a ellas, que les pidas, que las huelas, que las sientas y que entiendas su poder. Esa conexión es sumamente linda, es sumamente genuina y cuando empezamos a conectar te vas a dar cuenta que hay muchas plantas de poder como la sábila, como la ruda aquí en Colombia, como la albahaca, que son plantas que siempre han estado de alguna u otra manera en nuestra vida. Entonces empieza primero a reconocer cuáles son las plantas que están a tu alrededor, con las que tu familia o tu linaje han empezado a conectar y empieza a buscar información de ellas. Aprovechemos el internet, el chat GPT y empieza a averiguar ancestralmente estas plantas que traen y empieza a conectar con ellas, empieza a tomar sus infusiones, empieza a saborear, a sentir para qué se usan, empieza a usarlas. Esa es la primera conexión que tenemos, es la primera forma de conectar con la naturaleza, usándolas, sintiéndolas. Y de allí se despliega todo un estudio acerca de justamente de plantas, de cómo utilizarlas, de cómo utilizar sus aceites, ¿no? Después ya viene como todo un estudio que seguramente ya encontrarás por ahí en donde te dicen cómo mezclar, cómo sacar la esencia, que la menta sirve, que las aceites esenciales, que también es algo así medio de moda. Todo eso viene de nuestra sabiduría ancestral de plantas que ya venía de años atrás. Ellos sabían lo que era poner en alcohol plantas, cómo usar todos esos fluidos cómo, y en dónde utilizarlos. Entonces, bueno, hasta aquí te voy a dejar este video trayéndote esta información, que tú también puedas conectarte desde donde sea que estés. No necesitas estar en la selva, como te digo, para traer esta información, sino recordarla, porque si estás viendo este video es porque seguramente estás conectado un montón con esta parte ancestral, que la sigas explorando, que seamos como niños explorando la naturaleza, explorando sensaciones, olores, colores, y en ese proceso vayamos abriéndonos a que las plantitas nos vayan encontrando también y vayamos encontrando esa relación para armonizarnos y empezar a sentirlas en nuestra vida y utilizarlas en nuestras familias y en nosotros mismos. Así que te mando un abrazo grande. Recuerda dejarme cualquier duda o inquietud por aquí abajito sobre las plantas. No soy experta en plantas, hasta ahora también estoy descubriendo esta conexión con los territorios, con las plantas. Eh, es un montón de cosas que todavía tenemos que aprender, pero más allá de abrumarte con información es que la experimentes, que inclusive para terminar voy a dejarte aquí una tarea y es que tengas una planta que sea como tu planta maestra, que sea tu planta que seguramente siempre te acompaña, que te gusta más, que si no la tienes empieces a sembrarla por ahí en tu balconcito o la tengas en algún lugar o la compres, la uses y empieces a generar esa conexión. No necesitamos 1 millón, necesitamos empezar con una para empezar que este poder empiece como a florecer y empiece a llegar más. Un abrazo gigante para todos y nos vemos en nuestra próxima semana, en nuestro próximo video. Recuerden dejar comentarios y si tienen algún tema de esta parte chamánica ancestral que les gustaría tocar, aquí la vamos a hacer. Un besito, chao.